y vamos a introducirnos con este libro, este pasaje de hoy día. Una pregunta, hermanos. ¿A usted le falta algo? No. A ver, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ah? ¿Qué dicen? Bueno, hay algunos que sobrealimentados. Bien. Siempre estamos con esta duda de que parece que nos falta algo. ¿Le falta lo necesario? ¿Desde el punto de vista material? No. ¿Le falta lo que le gustaría tener? Sí. Eso es un sí general. Miren, de un punto de vista espiritual, según la Biblia, no nos falta nada. No. Una vez, comentario aparte, años atrás, un escrito que vi en una muralla en Chillán, cerca de la estación central de Chillán, que me impactó mucho. Y era grande, porque era una muralla grandísima. Y siempre me acuerdo, y decía así: si has perdido todo, incluyendo a Dios, verdaderamente has perdido todo. Pero si has perdido todo, pero no has perdido a Dios, no has perdido nada. Y yo quedé, realmente todavía me acuerdo, me impactó mucho. Pero bueno, para decir qué nos falta. Dios siempre nos da lo que Él cree que es necesario y que está de acuerdo con su voluntad. Él siempre nos da lo que cree que Él es necesario, lo que es necesario, lo que Él cree que es necesario para nosotros. A veces nosotros creemos que es necesario cosas que no son necesarias, pero nos gustan, las deseamos o las codiciamos. O creemos que es necesario para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida espiritual. Pero Dios nos da todo de acuerdo a lo que Él considera que es nuestra necesidad y de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus atributos. Entonces nunca nos dará algo que nos lleve al pecado. Nunca nos va a dar algo que nos lleve a alejarnos de Él, ¿cierto? Y con eso Dios muestra sus atributos comunicables. ¿Sí? Los atributos que Él comunica a sus criaturas, en este caso al ser humano, para que sus hijos por Cristo Jesús crezcan en conocimiento, amor a Dios y en la santidad de Dios. Y en esta introducción yo quiero mostrarle algo. Dios es el creador, sustentador, y proveedor de su creación. En la Biblia se le llama Jehová Jireh. Dios provee. Dios provee siempre. Y su provisión es por gracia. ¿Sí? Su provisión es por gracia. Porque este mundo que está contaminado de pecado, Él podría destruirlo y hacer otro nuevo. Pero voy a mostrar mi gracia. Y Dios muestra su gracia en dos sentidos: la gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común a toda la creación consiste en que todas las bellezas y riquezas de la naturaleza son para el gozo y provecho de todo ser humano. ¿Cierto? No es solo para los cristianos. También Dios da habilidades y capacidades a todo ser humano para que viva y trabaje y se desarrolle con los suyos. ¿Cierto? No solo los cristianos, ¿no? Hay gentiles y creo muy inteligentes, ¿no? Muchas capacidades. Esa es la gracia común. En Mateo 5:45 dice, hablando el Señor Jesús a los creyentes, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Cuando hay sequía va bueno y malo.
Cuando hay bendición, abundancia. Abundancia para buenos y malos. Y esa es la gracia común. Y esta gracia común es condicional. ¿Qué significa? Significa que está limitada a la existencia terrenal. Después de eso, como dice en Hebreos 9:27, como está escrito, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Uno para vida eterna y otro para condenación eterna. El juicio a todo ser humano es por Cristo. El que no ha creído en Cristo es condenado eternamente. El que ha creído en Cristo es salvo eternamente. Y esta es la última gracia. La segunda gracia, ¿cuál es? La gracia salvadora por Cristo Jesús. ¿Qué dice? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Amén? Esa es la gracia salvadora, que es para quien ha puesto su fe en Cristo. Y esta gracia es incondicional. Y es incondicional, que significa que es eterna, hermanos. Eterna. ¿Sabe por qué es eterna? Porque no depende del ser humano. ¿De qué depende? Depende de la obediencia y sumisión y comunión de Cristo al Padre. Mire Juan 6:47. Se lo leo yo. Dice Juan 6:37. 6:37. Le leo hasta el 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. De acuerdo a esto, nuestra salvación es preservada. A este pacto, ¿no?, entre el Hijo y el Padre. Entonces el que es cristiano, así como su salvación no dependía de él, su preservación no depende tampoco de él. Depende de este acuerdo, ¿sí?, entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? La creación toda, en todos sus aspectos, es sustentada y provista por Dios. Depende de Dios, pero Dios no depende de su creación. Dios depende de ¿qué? De sí mismo. ¿Sí? Los que están estudiando teología dice que esta es la aceidad de Dios. Significa que Dios depende de sí mismo, de su voluntad, de sus decisiones, de sus pensamientos. Él no depende de lo que hace el hombre, de la condición de la creación, no. Él depende de sí mismo. Romanos 9, 15 y 16, hay un aspecto ahí de la... se lo leo yo, no sé... 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. 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 Nadie puede decir, yo me gané mi salvación, yo estoy luchando por preservar mi santidad. No. Lo único que tiene que hacer es obedecer. El resto lo hace el Señor. Incluso la obediencia es un don de Dios. Y no hacerlo es rebelión y pecado. Después dice, por tanto Dios es absolutamente completo. Hay una alabanza que dice, completo es Él, ¿no? Y es proveedor de todas las cosas para los hijos de Dios por Cristo Jesús. Romanos 8:32, que dice, déjenme leerle este, que es muy interesante. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas?
Tenemos acceso a las provisiones de Dios para crecer en el conocimiento, amor, en santidad y obediencia a Cristo, para llegar a ser perfectos, maduros espiritualmente, completos, ejerciendo todas las bendiciones espirituales que nos han sido dadas. Por lo tanto, nuestro Dios es Dios proveedor, Dios Jireh, al cual podemos acercarnos, sí. Entonces el título de este sermón es La provisión de Dios para el que cree. Amén. Amén. Santiago 1, del 4 al 8 vamos a estar. Al 11, pero ahí vamos avanzando. Bien. Santiago 1, 4 al 8. Y dice así. Vamos a leer versículos 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí vamos a ver pedir lo que nos falta. ¿A quién? A un Dios proveedor, a Jehová Jireh. El propósito de las pruebas, como dice el versículo 4, es cultivar la paciencia, y la paciencia es para crecer espiritualmente y ser completo en todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha regalado. Pero si alguno cree o piensa o realmente le falta algo, o si le falta sabiduría para crecer espiritualmente, pídala a Dios. Hubo un rey que pidió sabiduría, ¿se acuerdan? ¿Quién? Salomón. Salomón. Ya. Alguien que puede estar en Segunda de Crónicas 1, 9 al 12. Segundo de Crónicas 1, 9 al 12. ¿Quién lo lee, por favor? Ya, hermana. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante a este tu pueblo tan grande. ¿Qué pide? Sí, siga. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. ¿Por qué Dios lo bendijo de manera tan grande? ¿Por qué? Por el amor a su pueblo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y acá hay algo muy parecido. El corazón de Salomón primero se encuentra incapacitado para guiar y ministrar a un pueblo tan grande. Entonces, dame sabiduría y entendimiento. Eso habla de amor a Dios y amor al pueblo de Dios. Ese es el corazón de un pastor. Amén. Y Salomón en ese momento tiene un corazón de pastor por su pueblo. Y por eso Dios lo bendice grandemente. Pero aquí hay una palabra que tenemos que entender claramente. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Hay alguien que diga alguna cosa sobre sabiduría? Amén. La segunda, ¿cuál es entonces? Al principio, el temor a Jehová. Ya. Ver la vida como Dios la ve. También. Aplicar sus verdades a nuestra vida. Ya. Entonces somos ultra sabios nosotros. No, Ya. teoría no. Teoría. Ya, pero la sabiduría tiene un efecto. Y por eso se llama sabiduría. Bueno, hay dos definiciones. Una definición secular, por ejemplo, que dice así: sabiduría es la capacidad de una persona para actuar y hablar con sensatez
prudencia y acierto en el momento correcto, con palabras y actos correctos. ¿Cuáles son esos actos y cuáles son las palabras correctas? Entonces se habla de sabiduría, como decir, el acertado, el que llega al momento justo, dice lo justo, dice lo correcto. Es común que el mundo confunda la sabiduría con la erudición. Este es un sabiondo, es sabio. Es un erudito, es una enciclopedia en 2 pies. Hay mucho de eso, en varios campos, campo médico, campo científico, campo literario, etc. Aún siendo eruditos no significa que sean personas de sabiduría. Hay científicos, hay literatos, hay cierta gente que sabe mucho, que son alcohólicos, que tienen vicio de droga. Muchos han terminado suicidándose. Y otros tienen por Dios la ciencia, la luna, el sol, son científicos. Entonces, podemos decir, aparte de su erudición, ¿son hombres sabios? No, no son hombres sabios. Entonces, la genialidad no es sinónimo de sabiduría. Entonces veamos qué es lo que es la sabiduría según Dios. La sabiduría es el entendimiento de lo bueno y lo malo, de la verdad y la mentira, de lo santo y lo profano, por lo cual el sabio es moral y de buen juicio sobre todas las cosas para la gloria de Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Pero nosotros también a veces caemos en el ámbito, llamémoslo así, comillas, de los eruditos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces somos necios, no somos sabios. ¿Cierto? Entonces la sabiduría verdadera viene de Dios. Proverbios 1:7, ¿quién lo dijo? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exactamente. Proverbios 12:1, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Quién lo tiene? El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Exactamente. Mire, 12:1. dice, el que ama la instrucción es sabio. Esa palabra instrucción está por entrenado a la obediencia. Somos llevados a la palabra, estudiamos la palabra y somos entrenados para obedecer. Y cuando amamos eso, es que amamos la sabiduría. Y el que odia ser reprendido es un necio. ¿Y el necio qué dice? El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cierto? Amén. Y después veamos Proverbios 2, 6, 7. Amén. ¿Ya? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Exactamente. Dios te da la sabiduría. El origen de la sabiduría está en Dios para nosotros. Para el cristiano, 1 de Corintios 1:30, se los leo yo, que dice, mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestra sabiduría es Cristo. Fuera de Cristo la sabiduría es humana, limitada, satánica, dice más adelante Santiago. Por lo tanto, entonces si le falta sabiduría, pídala a Dios. Porque cuando nos falta sabiduría es que nos falta la comunión con Dios, hermano. Nos falta la lectura bíblica, nos falta el estudio, la oración.
Y cuando estamos en eso, nosotros vamos a adquirir sabiduría. Entonces, pídele a Dios y se le dará en abundancia, porque Dios quiere que sus hijos sean alimentados con su sabiduría. ¿Acaso Dios no quiere que seamos santos? Amén. ¿Dios quiere que seamos pacientes? Amén. ¿Dios quiere que amemos al prójimo y le prediquemos el evangelio? Amén. Entonces, Él va a dar en abundancia. ¿Y qué tenemos que hacer? Dios se la dará en abundancia llevándolo a obedecer su palabra escrita, que nos revela la palabra viva que es Cristo. Y Cristo es la sabiduría de Dios para el que confía en Cristo. Dios dará con toda abundancia y sin reproche, sin queja. ¿Qué significa? Dios no se va a quejar. Oh, ya me estáis pidiendo de nuevo. O sea, no es hombre. Nosotros nos quejamos cuando nos pidemos, no, no te doy más. No, si ya te di, ya. ¿Dios es así? No. Exactamente. Porque sabe que necesitamos de eso. Y es su voluntad. Y Él quiere darse a conocer a través de eso, de este atributo, que es un Dios generoso, que es un Dios sabio. Los necios somos nosotros a veces. Y no nos da un poquito. Porque como dice en Romanos 5:8, el amor de Dios ha sido dado en pequeñas cantidades en vuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces Dios nos da poquito. Dios se hizo hombre para dar una parte de su vida para que fuéramos salvos. No, Él dio toda su vida. Él nació para eso. ¿Qué más? Y por medio de Cristo nos dio toda bendición espiritual. Nos dice una parte, una porción o una gran cantidad. No, toda, completa, sin faltar ninguna. Toda, y es el dueño de una parte de nuestra vida. La parte del día domingo, cuando venimos al culto. ¿Sí o no? No. No. Bueno, no más o menos, no más. Toda nuestra vida. Todo, cuanto dormimos incluso, somos de Él. Para Él dormimos, para Él comimos, para Él trabajamos, para Él alabamos. Todo es de Él porque es para Él, hermano. ¿Qué más? Si nos dio a su Hijo, que es lo máximo, ¿cierto? ¿Cómo no nos va a dar las otras cosas que son menos que Cristo? ¿Qué sucede con nosotros que no andamos en comunión? ¿Pedimos sin arrepentirnos de nuestros pecados? A veces tenemos una vida espiritual, interior incrédula, hermano. Porque la primera cosa que no hacemos es pedir perdón. Hermano, nosotros debemos acostumbrarnos a pedir perdón hasta por si acaso. Porque nosotros pensamos y hacemos muchas cosas que ofenden a Dios, pero para nuestro entender humano y cosas de cristianos parece normal. No, hermano. Entonces, ponerse cuenta con el Señor es abrir la puerta de las bendiciones que Él quiera darnos, que Él considere que son necesarias. No las que yo quiero, las que me gustan. Entonces, Dios nos dará todo aquello que nos hace crecer a la semejanza de Cristo. Porque su Hijo es su gloria, hermano. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Amén. Amén, ¿qué dice? Un
una voz de los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. Está mi agrado, porque Él me agrada en todo. ¿Entiendes? Esa complacencia, esa es su gloria. Entonces, cuando nosotros somos llevados por el Espíritu Santo como hijos de Dios a crecer en la semejanza de Cristo, es para la complacencia y agradar a nuestro Padre. Ese es el propósito, hermano. Entonces, incluso la oración del apóstol Pablo, se la voy a leer en Efesios 3, le voy a leer 2 versículos nomás, el 16 y el 17. Dice, hablando orando por los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿no? Y una petición a Dios Padre cuando le dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para, y aquí viene, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Hermoso propósito. ¿Cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios? La obediencia, el sometimiento. En toda prueba, confiando en Cristo. Toda bendición. Volvamos a Santiago 6, 7, 8. Santiago dice, vamos a ver, 6. Pero pida con fe. Aquí estamos en problema. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es la condición para recibir lo que nos falta? Fe. Fe. Mucha gente, no, si yo tengo fe, yo creo en el Señor. Mucha gente lo dice, incluso sin conocer a Cristo. No, yo tengo fe en Dios. Y eso lo escuchamos todos los días. Hasta los faranduleros ahí dicen que creen en Dios y tienen fe en Dios. Y bien como los demonios. Pero pida con fe. Ahora, la palabra fe en griego, y esto se lo voy a repetir porque se nos olvida. La palabra fe en griego es pistis. Pistis. Y tiene el sentido de 3 sentidos: confiar, someterse, creer. Entonces el verso podría decir, pero pida con confianza, con sometimiento a Dios. Esa es la clave, hermano. La fe sin sometimiento es la fe de los demonios, que saben, entienden, pero no obedecen. Entonces, confianza con sometimiento a Dios, no dudando de nada. Es decir, no dudando de Dios. Porque ese es el tema. ¿A quién le estamos pidiendo a Dios? Pues si estamos dudando en nuestro corazón, es desconfianza a Dios. A veces, Señor, Dios, esto, pero pensamos acá adentro, acá en el profundo, es tan difícil. Capaz que me lo dé. Eso es duda. Yo creo que me lo puede dar, pero me lo dará. Y damos la vuelta el día con eso, hermano. Y no un día. A veces toda nuestra vida cristiana gira en torno. ¿Y lo hará el Señor? ¿Y por qué no lo hace todavía? Si Él puede hacerlo así. Pero eso se llama desconfianza. Incredulidad. Veamos Mateo 14, 28, 31.
Amén. ¿Qué dice? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siga. 28:31. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos Sí. subieron en la barca, se Y ahí llamó no, al hermana, viento. gracias. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué lo hizo dudar? Miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué se puso a mirar? El mar, el río, el viento, la tempestad. Y digo, chuta, aquí me caigo. ¿Sí o no? Y así pensaban nosotros. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Esto igual que en los momentos en que pedimos una bendición de Dios y Dios nos la concede, creemos. Y gloria a Dios, qué bueno Dios, es pura fe, amor, Dios mío, lindo, precioso, etc. Y cuando viene la aflicción, vienen las quejas avanzan. Y en ese momento, Señor, ¿por qué? No, es el mismo ejemplo. El mismo Dios que nos dio la bendición. Pero en esa aflicción no podemos confiar en ese Dios. Se nos viene abajo la fe. ¿Por qué? Porque miramos nuestra aflicción, nuestro problema. Que ese problema que tengo yo, tal vez más grande que Dios. Ese es el pensamiento de fondo que hay. Incluso diría, ni siquiera es un sentimiento. Es como cuando dice alguien que se va a convertir ese. Si, usted no sabe lo que es duro ese pastor. Es que esos son los que prefiere el Señor. Sino aquí, ¿quién era blandito antes? ¿Ah? Era convertido que prostituta, asesino, como el apóstol Pablo, drogadictos, que nadie da un peso. Entonces ahí no confiamos, ¿por qué estamos mirando qué cosa? El lado humano. Humanamente, indudablemente que es imposible. Es imposible. Pero ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos confiando? El poder de Dios. Y cuando tenemos la aflicción, miramos la aflicción y no miramos a Dios. Entonces la duda es desconfianza en Dios. Somos de poca fe, poca confianza y dudamos, revelando nuestra incredulidad. Nosotros decimos creyentes, pero tenemos una incredulidad natural que está en nuestra carne. ¿Cuántas veces oramos dudando? Muchísimas. Muchísimas. Y eso, digamos que es una muralla para que llegue la bendición. ¿Qué dice Dios? Confía en mí. ¿Qué dice Cristo? Confíen en mí. En la aflicción, ¿qué dice? Yo vencí al mundo. Confíen en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Yo vencí al mundo. Y muchos pasan. Confía, Israel confía, Iglesia confía en Dios y en su Hijo Jesucristo. Hay dos frases que siempre se repiten mucho en la Biblia. Confía en mí y no temas. Hay 350 veces que se repite la palabra no temas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Y la otra que sigue, confía. Siempre un llamado a confiar en Dios. Entonces, en la duda no recibiremos nada, dice el escritor bíblico, porque aunque Dios, supongamos que Dios quisiera darla,
El corazón en duda no la recibirá. ¿Sabe por qué? Porque las dudas cierran el entendimiento. La duda lleva a la confusión. Y la confusión a la incredulidad y a la negación de Dios. ¿Cuál es la primera obra que hace el diablo en el creyente? Duda. Meter la duda. Porque después viene ¿qué? La confusión. Y después ¿qué? La negación. Mucha gente, y ustedes lo han visto acá, mucha gente que tiene en su corazón lleno de dudas, llega un momento que está confundido. ¿Y cómo termina? Alejándose de Cristo y de la iglesia. Y eso lo hemos visto, lo hemos experimentado con gente que hemos amado acá. Bien. La confusión. La confusión y la duda son instrumentos del diablo para estimular nuestra carne incrédula. Y el que duda, dice el versículo 8, Santiago 8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda es el doble ánimo entre creer y no creer. No sé si es chicha o limonada. ¿Ah? Hay gente que vive en la duda. Y se hace problema. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué te enfermo? Duda. Yo a un hermano le dije, ¿por qué Dios lo tenía? Bueno, ¿usted cree que Dios es soberano? Dele gloria porque Él es soberano. Entonces. Porque cuando estamos bien decimos, Dios es soberano y hace lo que quiere, porque está recibiendo bendición. Y cuando hay aflicción, le pedimos cuenta a Dios. Entonces ya no es más soberano, no queremos que sea soberano. Obviamente Dios es soberano en todo momento. Entonces, Apocalipsis 3:15, por favor. Y que se quede ahí el que lo lea. Vamos a ver otro versículo. Amén. Ya. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es inconstante espiritualmente, porque no es caliente ni es frío. No ama apasionadamente al Señor. Y es frío, es decir, ni caliente ni frío, ni siquiera no lo rechaza. Es uno que se dice cristiano, pero vive como le da la gana, tibio. ¿Y los tibios qué hace Dios? Los vomita, ¿no? Doble ánimo se traduce en inconstancia, hermanos. El doble ánimo revela también falta de amor, o simplemente que no hay amor por Cristo, por su palabra, por su santidad, por sus mandamientos, por su salvación, por sus promesas, por su persona toda, que es maravillosa y gloriosa. Y eso se revela con qué cosa? Inconstancia. En todos los aspectos de la vida cristiana. El inconstante se congrega de vez en cuando. Esa es la vida cristiana del de vez en cuando. De vez en cuando se congrega, de vez en cuando ora, de vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando sirve al Señor. Esa es la vida inconstante. Y eso revela qué hay en nuestro corazón. Duda, no hay un amor genuino por el Señor. Queremos estar afuera gozándonos de lo que queremos y adentro por si acaso. Eso es inconstancia. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso es decirle a Dios, mira, yo tomo lo que yo quiero de ti y no me molestes con otras cosas. Eso es. Eso es rebelión. Eso es rebelión acá del alma, de la carne. ¿No? Y quien vive así, Dios está a punto de vomitarlo. Así es que no lo ha vomitado ya. No vamos a explicar qué significa eso. Pero veamos qué es lo que hay que hacer. Apocalipsis
Siempre el 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Exactamente. ¿El llamado cuál es? Dice el Señor Jesús al inconstante, una iglesia inconstante, a un cristiano inconstante. Arrepiéntete, cambia, vuélvete a mí, decía el Antiguo Testamento. Israel, vuélvete a mí. Abandona los ídolos. Abandone su inconstancia y decídase un amor ferviente por el Señor y su palabra. Arrepiéntase. Y si no hay arrepentimiento, es señal de que esa persona no es convertida, hermano. Más todavía, Juan dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no es de Dios. Y esa es la señal de una persona que no ha sido convertida. Cuando alguien se arrepiente y realmente va a las plantas y dice, Señor, y pide la ayuda, en fin, hace cosas para poder salir de eso y honrar al Señor, ese es un convertido. Pero el que no se arrepiente, perdone, la palabra dice, no es de Dios. Entonces, conclusión, entre paréntesis, Dios es nuestro proveedor de vida, todo lo que se necesita para vivir, o proveedor de la vida, y todo lo que se necesita para vivir. Y podemos pedir a Él la sabiduría que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. 2. La condición para ello es confiar en Dios y no dudar de Dios para recibir lo pedido. 3. La duda produce una vida cristiana inconstante. No es caliente ni frío, sino un tibio que Dios vomita. Y tenemos acá en Santiago 9, 10, 11, 2 ejemplos de sabiduría. 9, 10, 11, para concluir. Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Eso es sabiduría, ¿no? ¿Hay algún rico acá? Pariente de Lucic. No. Somos todos de humilde condición. Vamos viendo un sueldo. Entonces, ¿qué dice? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿En qué exaltación? La exaltación a Cristo. Gloríese en Cristo. Gloríese en lo que Cristo le ha dado. Gloríese ofrendando a Dios. Gloríese obedeciendo a Dios. Gloríese orando a Dios. Gloríese haciendo lo que Dios le manda. Esa es la gloria del humilde. Y eso es sabiduría. Y después la sabiduría de los ricos. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como el flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor y abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus empresas. En palabras simples dice, todo lo que el rico posee. ¿Hay ricos que han quedado arruinados? Sí. Muchos. Y sus riquezas no le han servido para nada. Entonces, ¿cuál es la sabiduría del rico? Humíllese. Humíllese ante Dios. Sea humilde con sus hermanos. Esa es la sabiduría. No se exalte porque tiene esto y aquello y lo otro. Porque algunos caminan así como los argentinos, mirando para arriba, con el pecho hinchado. Eso es una señal de soberbia, diciendo yo soy superior. Mucha gente, incluso no teniendo nada, camina así. ¿Por qué? Soberbia. Entonces, el rico no se gloria en su posesión, gloríese en su humillación a Cristo
y ante sus hermanos. Eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría. Hay muchas cosas que tenemos que aprender nosotros, pero no las podemos aprender si nuestra comunión con el Señor es pésima y si nuestra obediencia es peor. Queremos crecer, Señor, bueno, tiene todos los medios a su disposición. Entonces, ahora sí, para concluir, Dios es nuestro proveedor y nosotros por Cristo Jesús tenemos acceso directo al trono. Nosotros no necesitamos sacerdote, no necesitamos un papa. Nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo del cielo, a la derecha de Dios Padre, intercediendo por los que creen en Él. ¿Quién cree en Cristo acá? Amén. Entonces Él está intercediendo por cada uno de nosotros y de todos los cristianos, de todos los tiempos. Entonces tenemos acceso a esta presencia para la provisión espiritual. Es un privilegio que nos es regalado por Cristo Jesús. Vamos a concluir leyendo Hebreos 4. Hebreos 4, 14 y 16. Póngase de pie. Yo leo el primero, el segundo y el último lo leemos todos, ¿ya? Leo, en nombre del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro. Amén. Ese es para nosotros. Así que vamos a